Eh, Esto, como ustedes saben, bienvenidos a la cuarta charla del ciclo de formación política de Forjando Utopías. Hoy vamos a hablar de realizaciones del peronismo. Como algunos de ustedes saben, lo que estamos haciendo es reunirnos por este medio quincenalmente los sábados a las 17, por el momento por este medio. A esto nos obliga la pandemia. Vamos a mantener la dinámica de las charlas anteriores, vamos a mantener durante la exposición del compañero los micrófonos silenciados. Mientras tanto, los que quieran hacer aportes, preguntas, comentarios, tenemos la posibilidad de usar el chat. Cuando termine la exposición del compañero, esas preguntas y esos aportes van a ser leídos por Ramiro para que podamos hacer el intercambio. A los compañeros que se suman por primera vez o que todavía no lo hicieron, y si quieren hacerlo, como ya veo que Ramiro también lo puso en el chat, si quieren pueden dejar sus datos por el chat para todos, y si les resulta más cómodo y no quieren hacerlo en el chat públicamente, pueden hacerlo por ese mismo chat, por privado, al compañero Sergio Puterman, que aparece como Sergio Zap. ¿Dónde está Sergio? Ahí está Sergio. Cosa que nosotros podamos, si ustedes quieren, enviarles noticias sobre las próximas actividades de Forjando Utopías. Hoy, como les decía, vamos a hablar de realizaciones del peronismo, y tenemos el enorme placer y el honor, la alegría, de contar en esta oportunidad con la presencia de un compañero que es docente, que es sociólogo, que es doctor en comunicación. Él me dijo que no dijera nada del currículum, pero bueno, ya sé que ustedes lo conocen, que es autor de varios libros, entre ellos, creo que es el último, ¿no? Si no me equivoco, Aritz, el último es Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Como ya dijo un compañero previamente, próximo a ser papá, futuro papá, pero ahí, estamos ahí, por eso le estamos pidiendo a la niña que no llegue antes de las 19 de hoy, porque le quedan pocos días para nacer. Futuro papá, peronista, con nosotros, la enorme alegría, como decía, el compañero Aritz Recalde. Te escuchamos, Aritz, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras del espacio político de la agrupación. Hace un tiempo tuve el honor de compartir un espacio parecido a este, pero en el local, en físico. Ahora la pandemia nos tiene por este medio. Cambió el espacio, pero bueno, las convicciones y el objetivo es el mismo. Reflexionar, discutir sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro de la Argentina. Y voy a hablar sobre cuestiones de la realización de la revolución justicialista. Y lo voy a ordenar a partir de las tres banderas, porque creo que es lo más fácil de comprender, porque es un sistema que, si bien uno lo puede explicar de manera separada, al efecto la realización es una sola, porque una persona en parte tiene una esfera económica, una esfera social, una esfera política y cultural. Entonces, lo primero que quiero mencionar es los alcances de la independencia económica de la revolución justicialista. Este es un tema no menor, porque hoy el perfil productivo de la Argentina está en debate. Argentina no se sabe bien si va a ser un país agropecuario, como en el siglo XIX, un país agropecuario y de servicios, como en la década del 90 menemista, o un país industrial, como fue el programa del justicialismo. Hoy eso está en tensión. En la Argentina está en una etapa de tránsito y no se sabe bien hacia dónde vamos. Al menos en los últimos 20, 30 años estamos discutiendo en estos tres sistemas. Y el peronismo planteó la independencia económica con un concepto muy típico de la época y muy actual. La independencia económica es sinónimo de industrialización. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Han cambiado aspectos del desarrollo industrial con la aparición de las nuevas tecnologías, del desarrollo de las comunicaciones, pero en el fondo hay una idea que atraviesa el sistema internacional. Los países que mandan son los que tienen industria, los países que obedecen son los que no la tienen. Los países que ordenan y mandan el mundo planifican su economía y son industriales. Los que no, bueno, andan al son de las crisis y la variación de los precios y los conflictos políticos internacionales. Entonces el peronismo se afirmó nacionalmente industrializando a la Argentina. Hoy ustedes miran el mundo, ¿quién maneja el mundo? China, una potencia industrial, Estados Unidos, una potencia industrial, Alemania, una potencia industrial. Los países agropecuarios son débiles porque, entre otras cuestiones, quedan atados al precio de los commodities que se define afuera de sus propios países.
Entonces el justicialismo fue una revolución nacionalista que en el siglo XX, contemporáneo al desarrollo industrial, se planteó la afirmación nacional a partir de la industrialización. Industrializar el país es una forma de darle soberanía política. Y el peronismo le dio a la industria sustentabilidad, que eso los argentinos no estábamos muy acostumbrados porque vivimos al son de las crisis. Incluso la última crisis, desatada por 4 años de macrismo, aceleró lo que eran procesos que generalmente tardaban una década y media. En 4 años Macri puso al país en una situación similar al 2001. Antes de esas etapas uno podría ir de 1989 con Menem a De la Rúa, duraba 10 años. Ahora las crisis son mucho más aceleradas y rápidas. Bueno, el justicialismo fue un proceso político que le dio un desarrollo industrial de avanzada al país y lo hizo sustentable en el tiempo. Fue un ciclo de 10 años de crecimiento, después vamos a ver que tuvo una interrupción en el marco de una sequía y un conflicto económico internacional, pero el balance general fueron 10 años de crecimiento económico. Un ciclo, insisto, bastante novedoso para la historia argentina. Y fue sustentable además en el tiempo, y fue sustentable en lo social y en lo político. Fue sustentable en lo social porque en 10 años el país mantuvo los índices de desarrollo humano similares a la de Europa, una economía de pleno empleo, con acceso universal a la salud, la educación y el esparcimiento, que es, al fin de cuentas, eso es la felicidad del pueblo. Un pueblo feliz es un pueblo que tiene derecho al empleo, porque el empleo construye personalidad, tiene derecho al esparcimiento, a la cultura y al trabajo. Digo, por fuera de eso es consumismo, pero ese es el sistema básico que genera lo que se llama la felicidad del pueblo. El justicialismo fue una revolución que planteó la felicidad del pueblo y en 10 años le dio esos hechos felices a la comunidad nacional. Y fue también sustentable en lo político, porque en coyuntura de crisis, como la generada por la sequía del año 1951, el peronismo fue a discutir estas cuestiones en un Congreso de la Productividad. Y no fue a dirimir conflictos de distribución de la riqueza a la calle, a los tiros, como fue todo el ciclo de la década del 60, 70, o incluso los 80 y los 90. Fue un sistema, insisto, de distribución del poder y discusión del poder sustentable también, porque políticamente se podían dirimir los conflictos de clase, insisto. Frente a una crisis jodida, como fue la del 51, por la sequía y otros factores más, el peronismo ofrece un Congreso de la Productividad, un sistema para resolver los conflictos de clase. Ahora, la independencia económica el peronismo la empieza a organizar a partir de la Revolución del 43. Y esto es tan así que la decisión fundamental que toma el justicialismo de cara a la consumación de la independencia económica la toma previo a la asunción de Perón. O sea, uno ve la Revolución del 43, el 17 de octubre, Perón arma un armado político, un frente, sectores del radicalismo, sectores del socialismo, sectores del comunismo, del nacionalismo y de los conservadores. Con eso funda un partido. Después ese partido va a ser el partido único de la revolución, pero era un frente: Unión Cívica Radical Junta Renovadora, Laborismo, Alianza Libertadora Nacionalista. Y si triunfan las elecciones en febrero. Y previo a asumir el mando presidencial, ya en el mes de marzo del año 46, acordado con Farrell, la primera medida resultado del triunfo electoral, pero antes que asuma Perón, es la nacionalización de los depósitos bancarios, la nacionalización del Banco Central y la nacionalización del comercio exterior. Ahí está la llave de la independencia económica argentina. Estuvo en el 46 y es la llave para mí hoy de la posibilidad o no de desarrollar económicamente la Argentina. Nacionaliza el Banco Central. El Banco Central había nacido como una institución mixta, y en el nombre de la autonomía del Banco Central lo que funcionó de hecho es la administración por parte de las corporaciones extranjeras. Entonces lo que hizo Perón es generar un directorio nacional de la empresa y del trabajo argentino y le dio a ese banco un mecanismo para apalancar la economía nacional. Y no como lo usó Macri, que lo usó para timbiar por intermedio de bonos y distintos sistemas de estafa institucional financiera que le dieron al país en los últimos 4 años un ritmo de endeudamiento cercano a los 30.000 millones de dólares. Y si uno mira de dónde se endeudó el país, históricamente lo hizo desde el Banco Central. Por eso a Perón no le tembló el pulso cuando lo nacionaliza, que era una forma de devolvérselo a la comunidad nacional. Nacionaliza los depósitos bancarios, que no fue una expropiación. No es que le sacaron la plata a la gente, como se hizo el sistema privado y terminó eso en el 2001, que le robaron la plata a la gente. No, eso es una confiscación legalizada por el sistema de la timba, no fue una confiscación.
La nacionalización de los depósitos bancarios era una política que obligaba a los bancos a apretar en las líneas estratégicas de desarrollo. Vos vas a un banco y le pedís plata para comprar un televisor, en 12 cuotas te lo va a dar, con unas tasas y te va a matar. Ahora, vos le pedís plata para desarrollar los ferrocarriles, una política de producción de medicamentos, y el tema cambia. Entonces, la nacionalización de los depósitos bancarios destinó el ahorro de los argentinos a la inversión en la Argentina. Y el otro fue la nacionalización del comercio exterior, vía el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Y eso le permitió al peronismo dar por tierra la administración del comercio exterior que ejercían 4 multinacionales que acaparaban el 80% de las exportaciones. En paralelo, Perón impulsa un banco industrial, esto aparece ya desde la Revolución del 43, y empieza a potenciar otros 2 bancos, que era el Banco Hipotecario y el Banco Nación, hoy existente, que lo había creado Carlos Pellegrini en 1891. El Banco Industrial, en 10 años de gobierno, financió 20.000 proyectos de empresa, 20.000 en 10 años. El Banco Industrial entregó 277.000 préstamos a particulares, o sea, un instrumento creado entre el 44 y el 46, que en 10 años, insisto, financia 20.000 en nuevas empresas y entrega casi 280.000 préstamos. Ahora, el peronismo había recuperado los principales resortes de la riqueza nacional, el ahorro de los argentinos y el excedente del comercio exterior. Un país como el nuestro, perfil de exportación agropecuaria, genera las divisas vía comercio exterior. El peronismo los retiene en el 46. Y con eso paga el plan de desarrollo que lo organizan 2 planes de 5 años. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. En el tercer gobierno, Perón va a plantear algo similar con el plan trienal para la reconstrucción de la Argentina. Solamente en el primer plan quinquenal, el peronismo hizo 75.000 obras. Solamente en el primer plan quinquenal, el peronismo hizo 75.000 obras. Muchísimo. Hizo muchísimo más de lo que hicieron los que lo antecedieron y también los que vinieron después de él. Y generalmente uno, cuando se enfrenta a este nivel de contundencia en el desarrollo económico, viene la muletilla siempre no, pero el contexto era más fácil. No es cierto. El contexto de implementación del gobierno de Perón, yo creo que era mucho más complejo de lo que habitualmente se cree. Primero, Perón enfrentó una sequía en los años 50. Segundo, Perón tenía divisas que había acumulado en el marco de la Segunda Guerra, que eran libras, que es la divisa británica, que es el equivalente hoy al dólar. Los ingleses en un momento dicen las libras son inconvertibles. Vos no podés convertir la libra ni en oro, ni tampoco en dólar. Entonces eran libras que al gobierno no le servían para comprar maquinaria. Es un gobierno que no tomó deuda externa, y Perón no entró ni al Fondo Monetario Internacional ni al Club de París. Y tampoco entró al sistema de subsidio de posguerra que fue el Plan Marshall. Entonces lo que crean que el peronismo hizo 75.000 obras en el primer plan quinquenal de 5 años, porque era más fácil por el contexto, es un mito. El contexto era mucho más complejo. Incluso los primeros años de Perón fueron con un bloqueo norteamericano similar al que le están haciendo los norteamericanos a Cuba. Ahora, en los 2 planes quinquenales para desarrollar la industria, Perón primero hizo toda una legislación nueva de erradicación de industrias, hizo todo un sistema protector de aduanas, al Banco Central le dio unas facultades muy fuertes para organizar cambios diferenciados. El importador de maquinaria importaba con $1 con un X valor, y así sucesivamente. Cada una de las actividades económicas tenía un tipo de cambio propio y estratégico, y además Perón industrializó a la Argentina a partir de fortalecer el mercado interno. Como era una economía de pleno empleo, la gente tenía plata y consumía la producción nacional. Y lo que empieza a hacer el peronismo es desarrollar áreas estratégicas que el sector privado no desenvolvía por sí solo. Entonces desarrolla una estructura de fabricaciones militares que no inventa Perón, viene de la década del 30 al menos, pero Perón la refunda en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que eran 10 fábricas de desarrollo industrial integral. Y a partir de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, Perón refunda la geografía económica nacional. Perón pensó un norte argentino que iba a tener en Jujuy una estructura siderúrgica acá, de producción de acero, y crea Altos Hornos Zapla y Palpalá. Eso se crean los Altos Hornos Zapla. Esta es una política que por suerte después Frondizi continúa. Muchas de estas cosas las dieron por tierra. Pero Frondizi después retoma la producción de acero. El norte argentino iba a ser una especie de Alemania, imagínense, de Sudamérica, lo que iba a ser el norte
no solamente hoy como tiene áreas de desarrollo turístico minero, sino de producción de acero. Y desarrolla la siderurgia Altos Hornos Zapla y Palpalá. El norte argentino iba a ser de punta para la producción ferroviaria. Los talleres de Tafí Viejo hoy están, Néstor Kirchner los recuperó en su momento, pero hoy no hacen prácticamente nada en términos relativos históricos, pero en Tucumán se producen ferrocarriles, vía de ferrocarril, incluso locomotoras. Y cuando digo se produce, no es que se hacía el 100% de la locomotora. Eso no es así. Pero sí, se producían locomotoras y había parte de producción nacional, otra de producción privada. Eso también generaba una sinergia bastante potente entre el Estado nacional y el sector privado. O sea, el Estado nacional justicialista no era comunismo, no manejaba solo el Estado de la economía. Entonces, insisto, en el norte Jujuy desarrolla producción de acero. La desarrolla Altos Hornos Zapla y Palpalá. En Tucumán produce ferrocarriles, talleres de Tafí. En Córdoba se crea una fábrica de aviones, se desarrollan un montón de aviones. Los más conocidos son los prototipos a chorro o vinculados a la cuestión bélica, desarrollados con tecnología de un alemán, que es el Pulky 1 y Pulky 2. Pero después la industria aeronáutica, si uno la revisa bien, desarrolló un montón de cosas. Y esto también es bueno reconocerlo, la industria aeronáutica argentina es anterior a Perón, contemporánea y posterior. Y hay un hombre que es fundamental, que es el brigadier San Martín, que le da a la Argentina una potencia increíble que no tuvo en América Latina para producir aviones, y que permitió que hasta los 70 se sigan haciendo aviones. Hoy existe la fábrica de aviones, Kirchner la recupera, la tenía una multinacional norteamericana, pero mucho más floja hoy de lo que era en la época del peronismo. Entonces piensa en ese país industrial. Tucumán haciendo ferrocarriles, Jujuy haciendo siderúrgica, Córdoba haciendo aviones. Y una de las cuestiones que empuja bastante fuerte también en la provincia de Córdoba es la producción automotriz, pública y privada. Por un lado, con una política de erradicación de empresas, como fue el caso de ICA, pero también con otro desarrollo de producción industrial nacional. El más conocido es el rastrojero. El peronismo había comprado material de desguace de la Segunda Guerra, unos eran los tractores Empire, y esos tractores no servían porque era muy pesado, entonces con ese material de guerra le encomienda a un ingeniero hacer un auto, y una camioneta en 2 años hace un rastrojero. En el año 1955 se producían 3.300 rastrojeros. En paralelo hacen una moto, que es la Puma, la copian de un modelo alemán que le habían donado a la UES. Y en 1955 se hacían en las industrias de Córdoba 5.600 motos. ¿Y esto qué permite y qué induce? Pues la erradicación de empresas privadas para hacer motores, autopartes. Entonces era un estado de punta, de vanguardia, que hacía aviones, autos, motos, tractores, y que esa era una forma que generaba también las condiciones para el desarrollo del sector privado, público-privado. Porque insisto, si bien el Estado, en el caso del rastrojero, hacía buena parte de la estructura, los motores eran privados. Por eso, gracias al rastrojero, se instalan fábricas de producción motores privadas extranjeras. Entonces hacían tractores, aviones, trenes, astilleros. En provincia de Buenos Aires y el astillero Río Santiago. Imagínense, Argentina es un país de miles de kilómetros de costa. Potencialmente la industria naval tiene un piso, pero lo que no tiene es un techo. Imagínense además Argentina, el río Paraná, el río Uruguay, o sea, tenemos un montón de vías navegables, una costa increíble. O sea, hoy la industria naval en la Argentina debería ser de punta, pero lamentablemente eso no ocurre. Pero bueno, Perón le dio y mucha manija a la industria naval argentina, que sigue produciendo barcos hasta la actualidad. Perón lo que empieza a darle a la industria, además de un sistema protector, de una industria estatal que potenciaba la industria pública, además de créditos con el Banco Industrial, empieza a desarrollar la logística. Perón crea en 10 años 37 centrales hidroeléctricas. Impulsa un desarrollo increíble de la tecnificación del campo, elevadores de granos, desarrollo de tractores, bueno, había una política de nacionalización de los ferrocarriles y bajo de los costos de los fletes. Con plata del IAPI se crean 160 fábricas de aceite. Hoy se está discutiendo el perfil productivo de la Argentina, y bueno, nosotros a China, por ejemplo, tradicionalmente le vendemos soja. Qué distinto sería si le vendemos aceite. Bueno, esto implica tecnología e inversión. Perón pone 160 fábricas de aceite en una década. Y después hace otras obras que, visto hoy, siguen siendo faraónicas. Una de las cosas que hace Perón, había planteado que el sur era un polo petroquímico de avanzada, crea el gasoducto de Comodoro Rivadavia, 1.600 kilómetros. Fue una cosa fabulosa, increíble, y lo sigue siendo hasta hoy. O sea, trae un gasoducto desde el sur hasta la Argentina de 1.600 kilómetros.
Después Néstor Kirchner trae otro gasoducto de Bolivia. Fíjense, el peronismo tiene esas cosas que revive y con el tiempo tiene esta idea, ¿no? Que la industria nacional necesita una logística sobre el cual apuntalarse. Y entonces, ¿esto qué es lo que deja como saldo? Si uno miraba, en 10 años el volumen físico de producción industrial argentina aumentó un 30%. El volumen de producción agrícola aumentó un 17% y el volumen de producción de servicios aumentó casi el 15%. O sea, el sector más dinámico en los 10 años del justicialismo fue el sector industrial. Esto te explica el pleno empleo, que aumentó un 30% más. También esto es difícil de explicar en la Argentina porque venimos hace 3 años de recesión donde el país no solo no cae, sino decrece. Pero era creíble y está documentado este impresionante sistema de desarrollo. Por ejemplo, el capital extranjero ocupaba en el año 40 el 15% de la economía nacional, cuando se fue Perón en el 55 el 5%. O sea, el sector más dinámico fue la industria y la industria nacional. Y con una particularidad, que insisto algo que ya lo dije, Perón no tomó deuda externa. No tomó deuda externa. Esta es una idea que retomó a lo largo del tiempo Aldo Ferrer, que incluso publicó varios trabajos que rondaban la idea de desarrollar o crecer nacionalmente con lo nuestro, con el ahorro argentino. El peronismo hizo esta semejante y fabulosa obra de desarrollo industrial argentino sin pedir un solo préstamo. Cuando Perón lo viene a ver el Fondo Monetario Internacional, hacen un informe, se lo hace Cafiero, que era agregado comercial en la Embajada de los Estados Unidos, y Perón dice, este es un órgano putativo del imperialismo. Sin el FMI, sin el Club de París, Argentina creció y de manera fabulosa. Y sin deuda externa. Después está el otro mito, que Perón encuentra el país lleno de oro, encuentra el Banco Central lleno de oro, y que entonces eran las condiciones, estaban dadas, el mundo era maravilloso, estaba todo para Perón, fue muy fácil para Perón, encontró lleno de oro el Banco Central y era casi mágico, y no es tan así. Es real, Perón encuentra 1.600 millones de dólares de reserva del Banco Central. Gasta 1.000 millones. ¿Pero en qué las gasta? Bienes de capital, eso te explica el aumento un 30% del volumen industrial, eso te explica los 20.000 proyectos PYME que financió el Banco Industrial Argentino. En deuda pública repatria la deuda, resuelve el problema de la deuda, compra la deuda que valía 260 millones de dólares, y la nacionalización del servicio público que sale en cifras redondas 700 millones de dólares. O sea, en 10 años la Argentina creció a tasas increíbles, superó escollos fundamentales como la sequía, lo hizo sin crédito internacional, lo hizo pese a la estafa de los británicos que le habían embargado la Libia y pese al bloqueo norteamericano de los primeros años de gobierno. Lo hace sin tomar deuda y deja un país capitalizado económicamente, insisto, económicamente y con reservas en el Banco Central. Esto es la independencia económica, que es increíble de verlo. Yo insisto, es increíble, y en democracia, porque uno va a mirar el gran santo adelante China, y bueno, era un sistema sumamente represivo. Digo, los chinos hicieron su sistema y no soy yo quien para juzgarlo, pero sí eran un sistema con mucho más nivel de ejercicio de la fuerza que el peronismo. Y después hubo otro proceso de desarrollo contemporáneo del peronismo también sumamente exitosos, como el modelo soviético, pero se hicieron con un nivel de ejercicio de la fuerza sumamente grande. El peronismo lo hizo en la independencia económica en democracia. El segundo elemento es la soberanía cultural y política. Ustedes tengan idea que el primer ministerio, voy a hablar primero de educación, después de medios de comunicación y después del concepto de la doctrina nacional. Primero, Ministerio de Educación no existía en Argentina, el Ministerio de Educación Nacional. Lo creó Perón después de la reforma constitucional del 49. Crea un Ministerio de Educación Nacional. O sea, Perón tenía una vocación que era construir la cultura nacional y salirse del esquema del neocolonialismo británico o norteamericano, pero también de la feudalización cultural de la Argentina provincial. Una cosa es el federalismo, que Perón lo empuja, creó varias provincias, Chaco, Formosa, La Pampa, y otra es la feudalización. Es federalismo con nacionalismo, son dos conceptos para nada contradictorios en Perón. Entonces Perón desarrolló el nacionalismo fuerte. El nacionalismo es un sentimiento de solidaridad social y una unidad de destino. Y Perón construye un Ministerio de Educación para tener un sistema nacional de construcción potente de la cultura. Construye 2.000 escuelas,
2.000 escuelas en 10 años, eran muchísimas, más 160 secundarias, más 160 escuelas técnicas industriales. Y si uno mira la lógica de la construcción del proyecto educativo Perón, es increíble porque te explica la independencia económica. En el 44 sienta las bases de la escuela técnica, la Comisión Nacional de Orientación Profesional. De la mano de esto, en el año 1948 se va a crear la Ley de Creación de la Universidad Obrera Nacional, la UTN. Entonces uno mira, educación técnica en el 44. En el 47 hay dos leyes, la de educación general y la educación universitaria. En el 47 Perón hace ley nacional la educación religiosa. La educación religiosa se había establecido en el año 1943, no lo había establecido Perón, y en el año 1943 habían retomado las nacionalizaciones, las experiencias de educación católica de varias provincias, entre otras la que había implementado en provincia de Buenos Aires Manuel Fresco. Y en esto voy a ser justo. Cuando Perón hace la educación religiosa en las escuelas, tiene apoyo masivo de los sectores de la familia argentina, hay encuestas que lo demuestran, y tiene oposición de sectores sindicalizados y políticos. Entonces un sector lo apoya masivamente y otro sector se enfrenta a Perón. Y voy a ser justo, la educación religiosa, los alumnos podían salir del aula, prácticamente no salía casi nadie. Ahora, cuando Perón se pelea con la iglesia en el 55, también voy a ser justo. Hay un sector importante del peronismo que cuando Perón separa la educación de la iglesia, se pelean con Perón. Uno es Antonio Cafiero. Entonces, cuando Perón hace la educación religiosa, tuvo apoyo y tuvo posición en contra. Y cuando la saca, tuvo apoyo y tuvo sectores en contra, dentro de su mismo espacio político y fuera del espacio político. En el 47 Perón hace una ley nacional universitaria, la anterior era de 1885. Piensen que Perón hace una ley general educativa en el 47 y la anterior era la ley 1420, al menos en democracia. En el 49 Perón declara la gratuidad de la universidad. En el 52 Perón declara la gratuidad de la escuela secundaria y de los terciarios, los magisterios o los profesorados. Entonces vamos a ver en los números qué pasa. Un gobierno, insisto, que declara la gratuidad de todo el sistema, que sanciona leyes de reorganización de todo el sistema, que funda la escuela técnica, que potencia las áreas industriales con la Universidad Obrera Nacional, porque insisto, esto es la independencia económica llevada al plano de la cultura. En 1945 la escuela técnica tenía 23.800 estudiantes. En el 55, 10 años después, 76.700 estudiantes. Prácticamente se triplicó la matrícula de las escuelas técnicas. En la educación general básica secundaria había 164.000 estudiantes. En el 45, en el 55 eso sube a 370.000 estudiantes. Y dentro de la universidad, que se hizo gratis en el 49, la Universidad Argentina era de élite, era oligárquica, era un instrumento de separación de clases. En el 45 había 47.400 estudiantes. 10 años después había casi 140.000, había 138.300 estudiantes. También acá el aumento de la matrícula universitaria fue increíble, en una década casi la triplicaste. Un hecho insólito para la historia de la República Argentina, semejante proceso de masificación de la Universidad Argentina. Y además en el año 53 Perón le quita los cursos de ingreso. Le hace gratis en el 49, le quita los cursos de ingreso en el 47. Y en el medio, como parte de la doctrina nacional, a esta masificación de la matrícula la organiza política y sindicalmente. Políticamente los pibes de la escuela secundaria con la UES, las universidades con la Confederación General Universitaria y los intelectuales con la Confederación General de Profesionales. Y en paralelo, además de la articulación política, Perón impulsa, obviamente, una organización sindical. Se crea la Unión de Docentes Argentinos, que vincula a los docentes de las escuelas primarias y medias, y se crea un sistema de representación de los universitarios. Y en abril del año 49 se crea la FATUM, que es la federación que vincula a los sindicatos de base de los trabajadores no docentes que existe hasta la fecha. La UDA, la Unión Docente Argentina, no. Esa que creó Perón, no. Pero la FATUM actualmente existe. Y en paralelo, y en línea con el impulso a la independencia económica, Perón crea un montón de instituciones que existen hasta la fecha. Insisto, crea un Ministerio de Educación Nacional, construye 2.000 escuelas, más 160 secundarias, más 160 técnico-industriales.
Funda la rama técnica de la escuela secundaria y de ahí la Universidad Obrera Nacional con las ingenierías, aeronáutica, ferroviaria, mecánica. En Tucumán había ferrocarriles por una ingeniería ferroviaria, en Córdoba por una aeronáutica, en Bahía Blanca una química por el desarrollo petrolero que venía, insisto, el gasoducto de 1.600 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Y en paralelo a ese proceso, aprueba las leyes, declara la gratuidad del sistema y crea todo un sistema científico-tecnológico complementario a la universidad. Por un lado, el CONICIT. Esto es la antesala de lo que después rebautiza Frondizi con el CONICET. Hoy el CONICET es la principal institución de fomento de la investigación en Argentina. Se queda durante Perón. Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy permite que parte de la energía que nosotros consumimos y que alimenta la computadora que nosotros estamos proyectando acá, en parte es energía atómica. La electricidad en Argentina se hace con agua hidroeléctrica, quemando combustible, que es la térmica, la principal fuente de electricidad, con viento, eólica, pero energía atómica. Incluso Néstor Kirchner inaugura centrales atómicas para la producción de energía. Bueno, esa idea, que sigue vigente hasta la fecha, y que le darían a la Argentina hoy potencialmente sustentabilidad energética, vamos a un mundo que no va a haber más petróleo, esto es, sepámoslo. Puede durar un poco más, un poco menos, pero tiene techo. Perón ya lo piensa en los años 50, y crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y de esta mano se potencia el desarrollo del baseiro, las ciencias exactas, y yo creo que de la mano de esto y la industria militar, después es lo que hoy conocemos como INVAP, otras instituciones vinculadas a la cuestión de desarrollo satelital argentino, que me parece que son todos hijos de lo que fue la inversión fabulosa en ciencia, innovación, ciencias exactas de esta época. Y también crea un organismo que es fundamental para la ciencia y para la soberanía argentina, que es el Instituto Antártico. Con un orgullo, este instituto lo crea Perón, y la primera vez que un presidente visita la Antártida y se hace una reunión con su gabinete es Isabel Perón, en el tercer gobierno peronista. Eso también como peronista uno lo tiene que decir con orgullo. La soberanía es parte fundamental de nuestra soberanía, de un país como nuestro bicontinental, y el Instituto Antártico, para promover este ejercicio soberano lo desarrolla Perón, y en el tercer gobierno, incluso el gabinete del tercer gobierno justicialista va a laburar a la Antártida. Entonces esto es un resumen de la política educativa. Política de medios, y voy a ir cerrando con este apartado. En el año 1953, Perón hace una ley de regulación de los medios, de servicios de organización, básicamente en su momento centralmente la radio. Cuando nosotros discutimos en el 2009 la ley de medios, pensábamos que estábamos inventando la pólvora, no es así. La primera ley de medios la hizo Perón, en el año 1953. Y el concepto es parecido a la ley de medios de Perón, poner límite al avance del capital extranjero, a la concentración mediática, y defender desde los medios de comunicación la producción nacional, cooperativa y federal de la cultura de nuestro país. En 1953 se crea una ley de regulación de los sistemas de comunicación en Argentina. En 1951 se crea Canal 7, actualmente existe, pese que lo quisieron privatizar en más de una oportunidad. Y Perón desarrolla y le mete muchísima potencia a la radiodifusión estatal. Te mataban, la radio en la época de Perón te mataban. Esto recibió alguna crítica de Jauretche, como diciendo que la publicidad peronista era demasiado fuerte, yo qué sé, la opinión de Jauretche. Ahora, lo que sí es innegable es que el Estado sale a pelear la discusión cultural de medios en el debate que hoy estamos. Hoy nosotros no tenemos justamente viento de cola con la cuestión mediática. El día que Alberto se metió con el tema Vicentín, chao, toda la comunicación enfrente a Alberto. Bueno, Perón también lo tuvo. No a uno, a todos en contra. Le crea Canal 7, le crea un sistema de radiodifusión estatal fabuloso, y tiene un opositor que era el equivalente a Clarín, que era la prensa, y le mete una ley de expropiación. Y cuando le mete una ley de expropiación no se lo queda al Estado, se lo da a una cooperativa de la CGT. Y esto fue lo que quiso hacer, esta discusión fue la que quiso entablar el gobierno de Cristina y Néstor. Una discusión. Además, la expropiación, además de cuestiones políticas, la prensa se lo da porque la prensa no pagaba salarios, incluso en un marco de una discusión salarial matan a un trabajador. Había varios motivos, además que la prensa venía estafando al Estado porque no pagaba impuestos. Y en ese mismo marco Perón crea la agencia Telam, que fue la forma que nosotros tenemos de ver el mundo de nuestros propios ojos. Porque cuando vos hoy ves las redes sociales, usás un organizador que es de Google, Google funciona de los Estados Unidos, lo mismo que Facebook, lo mismo que todas las redes sociales,
y producen y ordenan la comunicación de allá, Silicon Valley. Eso es Estados Unidos. Y todo ese veneno te viene en un cable desde los Estados Unidos, ese cable entra a las toninas. Hoy el sistema de organización de la cultura lo manejan los Estados Unidos. Y hoy cuando ves lo que pasa en otro lugar del mundo, los corresponsales que llevan y traen información generalmente son del extranjero. Perón crea la agencia Telam. La gente que le creó Perón la agencia Telam, después va a Cuba y crea la agencia Prensa Latina, y ahí va Rogelio García Lupo y Rodolfo Walsh. Estos son, en parte, la gente que le había creado la agencia de noticias Telam a Perón. Hoy todavía la tenemos, esa agencia Telam. A mi modo de ver, debería funcionar mucho más, debería ser mucho más contundente de lo que es. Pero bueno, esto es una interpretación personal. Y para cerrar con el tema cultural, hay una política educativa fuerte, potente, contundente. Hay una política de medio de comunicación potente, contundente. No le erró acá a Perón, tenía una claridad bárbara hacia dónde iba culturalmente. Y esto le permite instalar las bases de una cultura nacional o de un modelo argentino. En el 74, Perón, cuando plantea el plan trienal, lee un discurso y presenta lo que era el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino. Nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué es el modelo argentino? ¿Qué es el modelo argentino? El modelo neoliberal consumista de los Estados Unidos. El modelo estatista chino. ¿Cuál es el modelo argentino? ¿Cuáles son las bases filosóficas, doctrinarias de la Argentina? ¿Qué es lo que queremos ser frente a los otros países? Y Perón lo discute fuerte y lo organiza como doctrina nacional. Se llamó comunidad organizada hacia adentro del país y tercera posición hacia afuera del país. Y esa es una doctrina nacional y fue un logro del justicialismo. Y la tercera posición le permitió, a mi modo de ver, al peronismo tener una vocación soberana en las relaciones internacionales, anclada en la promoción y la organización de América Latina. Y para mí esa tradición se expresa con Néstor Kirchner en la UNASUR, con Cristina Kirchner muy crítica en los organismos internacionales, cuando Argentina estuvo a cargo del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, hay una línea de política exterior que se instala en la Argentina, y si bien después parece que se pierde, y con Menem, con las relaciones carnales con los Estados Unidos, la política exterior es la potencia de turno, digo, yo creo que es parte de la realización, porque fundó una escuela de la diplomacia, de las relaciones internacionales, que si bien hoy está en tensiones con otras escuelas, sigue generando, al menos a lo largo del tiempo, distintas expresiones soberanas. Y el modelo argentino, hacia adentro, la comunidad organizada. Un sistema de organización del poder, donde la democracia está en la organización intermedia. Para el peronismo no era el individuo consumista del mercado el sujeto de la democracia y tampoco el Estado. El poder es el poder del pueblo, y el pueblo ¿dónde está? En sus organizaciones. Obviamente que el gran legado de Perón fue el movimiento sindical argentino, pero las asociaciones comunitarias, barriales, cristianas, esa organización preexistente al Estado es lo que Perón vertebró en la comunidad organizada. Que la comunidad organizada fue un sistema de valores civilizatorio alternativo y también un sistema de distribuir el poder. A mi modo de ver, en América Latina, el último intento de hacer algo similar fue el de Bolivia. En Bolivia uno miraba la legislatura y eran los representantes de las organizaciones intermedias. Uno iba a las movilizaciones en Bolivia y son las organizaciones intermedias, no eran festivales artísticos de individuos sueltos. Y cuando uno miraba la organización del poder, los ministros eran representantes de las organizaciones campesinas, los diputados eran representantes de las organizaciones campesinas. Esto Perón lo llamó comunidad organizada y era la organización del poder político emanado de las representaciones legítimas del poder popular. Y por último, así podemos charlar un poco más, además de que me escuchan a mí, Perón funda un sistema de justicia social. Ahora, estos tres elementos van de la mano. No hay justicia social posible sin independencia económica. Hoy la Argentina lo padece. Argentina tiene una tasa de desempleo cercana al 15 puntos, más un subempleo del 25 puntos más o menos. Hoy casi el 40% de las familias tiene problemas de empleo. Y claro, eso llevaba la vida de la gente, y hoy casi el 45% de los argentinos es pobre. Y hoy casi hay 2 dígitos de indigencia, si bien la indigencia se atacaba bastante de la asignación universal por hijo en adelante. Pero hoy estamos en un ciclo de subsidio. Perón tenía una economía de emancipación social en torno del empleo. El empleo era, en blanco, era el gran integrador social, no el subsidio. Entonces, hoy uno dice, ¿por qué tiene tanto desempleo? Porque no tenemos industria. ¿Por qué no tenemos industria? Porque no tenemos política económica. Hace años que no tenemos política económica. Hoy además tenemos el quilombo de la pandemia,
un país súper endeudado. Digo, no estoy cargando contra el gobierno de Alberto y Cristina, sino estoy tratando de pensar a la Argentina 10, 15, 20 años, ¿no? Porque si no siempre estamos anclados a una realidad que heredamos de la dictadura que dice que a la Argentina le sobran 1/3 de los argentinos. Argentina tiene una pobreza estructural desde que se murió Perón en adelante, de la dictadura del 76 en adelante, que nadie la resolvió. Piense que Kirchner creó 5 millones de puestos de laburo, que es una bocha. La pobreza era del 54%, pero nos fuimos con 30% de pobres. Macri nos devuelve un país con 37% de pobres. Y hoy en plena pandemia tenemos 45% de pobres. Entonces no nos podemos acostumbrar al tercio de pobreza estructural. Ese tercio que vive de subsidios, ¿no? O al menos yo como peronista no lo consigo. Entonces para eso que necesitamos independencia económica. Por eso independencia económica, justicia social y soberanía política son 3 patas del mismo proyecto, ¿no? Yo los estoy separando para que se entienda más fácilmente, pero el proceso político es el mismo. Perón logra una economía de pleno empleo. Argentina, aunque parezca utópico, tenía pleno empleo. Y esto, para ser justo, es un tema característico de los 50, de los 40, de los 50 y también de las décadas del 60 y 70, porque con sus matices el desarrollismo productivista de los 60 tenía una visión civil, como es el caso de Frondizi, industrialista, hasta militar en la época de Onganía. O sea, cuando el país se dobla y realmente se rompe en términos de desarrollo del proyecto económico del país, es con la dictadura del 76. Ahí es cuando destruyen directamente la industria argentina y vamos al tercio de pobreza estructural. Hasta el 75, 76, la cosa bien o mal, con variaciones, más o menos el país que deja a Perón distinto, más o menos, trató de conservar la estructura económica y eso le permitió ciertos niveles de calidad de vida para la gran mayoría. Y con una particularidad, un país de pleno empleo con altos ingresos. Argentina en el año 1948, el 58% de la renta nacional iba a parar a los trabajadores. Eso baja un poco más hacia el 55, fue una idea fuerte de Perón. Un país de pleno empleo, donde la riqueza se distribuye 50% para la patronal, 50% para el trabajador. Insisto, un país de pleno empleo, donde el trabajador se queda con la mitad de la ganancia y un país que crece a tasas grandísimas, ahora le llaman China, pero podrían ser las tasas peronistas más que China, sin tomar deuda externa. Y Perón lo que funda también, que en realidad no inventa, sino potencia, es todo un sistema protector del trabajo. Crea un ministerio de trabajo, no había ministerio, la creación del ministerio es, como le dije, de educación nacional y de trabajo nacional, son logros de la revolución justicialista después de la reforma constitucional del 49. Crea los tribunales de trabajo y todo un sistema protector del trabajador argentino, en sentido amplio, incluso le da rango constitucional, con la Constitución del año 1949, que crea un capítulo 3 donde esto realmente lo regule con muchísimo detalle. Y crea una idea muy argentina, y que hoy permite que el movimiento sindical argentino siga siendo fuerte y siga siendo hoy una institución garante de la dignidad. Y Perón crea un sistema de convenios colectivos de trabajo y de asociaciones sindicales. Y esto también es un logro del peronismo. Y eso le da hoy al movimiento obrero organizado y a quienes representa una calidad de vida y una dignidad que lamentablemente la economía informal no tiene. Y esto no es un juicio de valor, lo digo con mucho dolor, ¿no? Y eso también es el legado de Perón, un sistema de universalización de los derechos al empleo como mecanismo de integración social y un sistema protector del trabajo, y lo que se llama un modelo sindical argentina, convenciones colectivas de trabajo y asociaciones sindicales. El individuo es libre de afiliarse o no, se pueden crear sindicatos, ahora solamente negocian paritarias los sindicatos mayoritarios, lo cual le dio al peronismo un sistema que tendió a unificar una sola central sindical, lo cual le dio a los trabajadores mucha capacidad de discutir salarios. Vivienda, y con esto voy cerrando. Perón construyó 1 millón de viviendas en 10 años. 1 millón de viviendas en 10 años. Perón entregó con el banco hipotecario en 10 años 420.000 créditos hipotecarios. 420.000. Yo el otro día escuchaba los números del Procrear que vamos a entregar nosotros y digo, bienvenido, felicito la decisión del gobierno por hacerlo. Ahora, en términos históricos, digo, me da un poco de cosa decir, che, Perón en una década entregó 420.000 créditos hipotecarios. Salud, creó el Ministerio de Salud, con Ramón Carrillo. Esto Florencia sabe mejor que yo de qué se trata. No había Ministerio de Salud, como tampoco les dije había Ministerio de Trabajo ni de Educación.
Carrillo habló de la centralización normativa, la descentralización ejecutiva. Y la descentralización ejecutiva lo llevó a desarrollar a lo ancho y largo del país 60 institutos especializados, 60 centros materno-infantiles, 140 hospitales de distinto tipo, regionales, rurales. E incluso Carrillo impulsa la producción estatal de medicamentos y empieza a enfrentar enfermedades que para la época eran terribles, como el paludismo. Y en un sistema de administración del sistema sanitario que era estatal y nacional. Acá en esta época no había ni prepagas, un invento centralmente menemista, ni tampoco obras sociales. Y hoy, si uno mira el sistema de salud argentino, está bastante estratificado y es muy parecido al sistema argentino de nuestro país. El 40% decaído del sistema que está por fuera del empleo se atiende en el hospital público. Los integrados que tienen trabajo en blanco se pagan una obra social, y dentro de ese sector, el sector más acomodado del trabajador en blanco, se paga una prepaga. Hay una salud totalmente estratificada. Hoy hay una educación también totalmente estratificada. La clase media alta, escuela privada, country privada, prepaga. Clase media baja, lamentablemente, también escuela privada. Clase baja, sistema público. Hoy está muy estratificada socialmente la salud, la educación y el acceso a la cultura y al deporte. El esparcimiento de la Fundación Eva Perón, de los gremios también. Se crean los complejos turísticos de embalse, de Chapalmaral, los torneos Evita. Esta es una época gloriosa para el deporte argentino, para el automovilismo, para el tenis, para el básquet. Pero lo que le da el peronismo al sector humilde, insisto, es primero el trabajo como factor de integración social. Perón siempre lo dijo, el objetivo del gobierno es que cada argentino produzca al menos lo que consume. Hoy nosotros tenemos casi un 30-40% de la Argentina subsidiada. Y eso me parece que no es peronista, eso puede ser transitorio. Puede ser transitorio. Ahora, es inviable en el tiempo, ¿no? Además, pero Perón dijo, cada cual tiene que producir al menos lo que consume. Y tiene que destinar un resto a la comunidad organizada, porque dice Perón, retomando una idea de Aristóteles, el individuo no se realiza si no se realiza la comunidad en la que vive. Entonces Perón le da a todo el mundo trabajo como factor de integración social, le da a todo el mundo educación, la mejor e igualitaria, le da a todo el mundo salud, la mejor e igualitaria, le da a todo el mundo un derecho protector de trabajo y derecho al esparcimiento. Por eso cuando Perón decía los únicos privilegiados son los niños, lo decía en base a un sistema de realizaciones, y cuando Perón decía el objetivo de nuestro gobierno, la grandeza nacional y la felicidad del pueblo, también estaba hablando de una realidad y un hecho histórico concreto y objetivo. Pero acá dejo, si querés, Florencia, así podemos charlar. Bueno, ahora Ramiro va a pasar a leer las preguntas y los comentarios. Yo vuelvo a agradecerles a todos la presencia, Aritz, por supuesto, y bueno, se tuvo que retirar, había avisado a Santiago Roberto que se iba a tener que retirar un poquito antes, pero también agradecemos que ya estaba el legislador Santiago Roberto con nosotros hoy, el compañero. Rami, ¿estás listo vos como para leer las cosas que los compañeros... Sí. Dale. Bueno, arrancamos. Compañero Daniel Sarabia, que nos acompaña de La Pampa, pregunta, ¿cómo funcionaba el sistema peronista de Manzaneras como propuesta de comunidad organizada? Claro, el tema de lo que se llama la manzanera, la organización por manzana, sí la llamó un programa de política social en la época de Duhalde. No sé si se refiere a eso, a las manzaneras esas. Y la política de manzanera de la época de Duhalde era una política que tenía una particularidad. Primero, la centralidad política de la mujer. Segundo, la centralidad política de la mujer popular. Tercero, la mujer popular cuidaba lo más valioso que tiene una familia, que son sus hijos. El programa de las manzaneras estaba orientado al cuidado materno-infantil. Desde mi punto de vista no hay nada más, al menos creo yo, más importante que cuidar a la infancia y a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces el sistema de manzanera era un sistema de centralidad política de la mujer, que era la que conducía la política social. Insisto, la mujer que tendió todo un sistema, un tejido de ayuda social en los sectores populares, la manzanera era una estructura popular. Creo yo que fue la estructura, la organización de mujeres más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires. Fue increíble, eran miles y miles. Y que lo que implementaba
Era un programa de asistencia centralmente social vinculado al cuidado de las embarazadas y el tema del cuidado de los recién nacidos. Entonces era todo un sistema, había divisiones por manzanas, había responsabilidad de la manzanera llevaba datos estadísticos, o sea, hacía un análisis de demandas sociales en los barrios. Como las manzaneras vivían en los barrios, le daba un manejo bastante certero de los problemas concretos, y eso iba confluyendo en un sistema de distintos anillos, lo cual le daba a la política sanitaria mucha realidad barrial, porque toda esta información relevada por la manzanera después conducía en programas de intervención concretos del sistema sanitario municipal, que son las salitas, y provincial. Yo creo que es un sistema realmente para estudiar. Hoy que en la provincia de Buenos Aires, primero que está tan desorganizada la política de la provincia de Buenos Aires, es un caos, pero hoy que hay tanta problemática social, y que la problemática social atiende y ataca principalmente a los sectores, a los pibes, que son la mayoría, me parece que es un sistema buenísimo para ver. Según Chiche Dualde, ella lo había tomado de Salvador Allende, y según Dualde lo habían implementado primero en la Municipalidad de Loma de Zamora, cuando Dualde era intendente. Y si era tan contundente este proyecto que Fidel Castro tiene una reunión con Dualde, Fidel Castro le pide a Dualde que le expliquen cómo funcionaba este sistema. Yo creo que insisto, es un sistema realmente que vale la pena estudiarse y ver qué cosas se pueden retomar hoy. Muy bien, bueno. Otra pregunta del compañero David Yud. Pregunta, ¿cuál fue la posición de Perón respecto a Malvinas? Mira, hay posiciones del primer gobierno y del tercer gobierno. En el tercer gobierno también hay cuestiones sobre Malvinas. Perón era un nacionalista. Entonces hay sobre Malvinas una reivindicación cultural en los programas de estudio de las escuelas, y hubo también negociaciones políticas, estrategias de negociación política pacífica, no para la guerra, para la recuperación. Pero, insisto, hay por un lado intento de entablar una política estratégica de recuperación, y después tuvo un programa cultural de difusión en las escuelas y masiva de los derechos argentinos en Malvinas. Bien. Bueno. Seguimos. Sebastián Guerriero, perdón. ¿Cómo tendría que ser hoy la relación con la Iglesia? Mira, en esto yo creo que hay un problema de un sector del justicialismo que tiene mucha ideología, muchísima ideología. O liberal o de izquierda, que para mí no ayuda. Hoy hay un estudio del CONICET que dice que cada 10 argentinos, 9 creen en Dios. Es un dato estadístico de la realidad. De esos 9 que creen en Dios, 7 están vinculados a la Iglesia católica, apostólica y romana. Se muere Cristo, vienen los apóstoles, Pedro y Pablo, y se hace toda una saga de apostolados, que hoy su vértice es el Papa. Se supone que de Roma viene una saga, una línea de apóstoles. Uno puede creer o no, pero insisto, la Argentina es un pueblo de que cada 10 hay 9 que creen en Dios, y eso de que creen en Dios, 7 al menos, se creen seguidores de Cristo, dentro de Cristo, de la tradición de los apóstoles vía Roma, que hoy el vértice es Francisco. Y después hay un sector importante evangélico, de raíz cristiana, pero de orientación evangélico, que no ven en Francisco el líder del cristianismo. Y después hay otros cultos que existen, pero minoritarios. Y después hay gente que no cree en nada. Entonces el peronismo, si es una fuerza política de vocación popular y mayoritaria, bueno, lo primero que tendría que entender es esto. Y esto te explica por qué Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, se decía católico. Acá el progresismo argentino planteaba, no, es un reaccionario Bolsonaro, no, es un pragmático. No puede ser anticatólico en un continente católico. Y esto explica por qué Bolsonaro pone en un ministerio de mujeres una mina evangélica. El problema somos nosotros, que ponés en un ministerio de mujeres una liberal de izquierda. Tendría que haber, a mi modo de ver, una liberal de izquierda y una evangélica. ¿Para qué? Para que la gran cantidad de mujeres con convicciones religiosas en un gobierno popular como el nuestro se sientan representadas. Y yo no estoy diciendo que no tiene que haber una liberal de izquierda como la que está, sí lo que entiendo que si somos un movimiento de vocación de masas, tenemos que tratar de conducir a las mujeres, no solamente de izquierda liberal, sino a todas.
Y si ustedes, para que ustedes sepan, no solamente cada 10 argentinos 9 son creyentes, sino son más creyentes las mujeres que los hombres. Entonces yo soy de lo que creo que hay un sector hoy, dentro de nuestro propio espacio político, que por ideología de izquierda y liberal lo que está separando es al peronismo de un sector importante de la gran masa del pueblo. Y sepan ustedes que se lo va a quedar otro. Segundo tema, Argentina hoy tiene, les dije, 45% de pobres. La estructura de contención social más importante de la Argentina la maneja la Iglesia Católica. Y hay que decirlo. Yo a veces discuto con mucha gente y supone que este es un debate de religión, es un debate de política. Después, claro, me pueden preguntar a mí cuáles son mis convicciones religiosas, pero eso es otro tema, este es un debate de política. Entonces, cuando vos vas a un escenario así, no te sobra nadie. Entonces vos tenés que ir a discutir con la Iglesia Católica la política de contención social, como hizo Dualde en el 2002, como hizo Kirchner en el 2002-2003. Eso no quiere decir que vos no puedas tener discusiones políticas o diferencias, convicciones con la Iglesia, las podés tener todas las que quieras. Ahora, es la institución de contención social más importante del país. Y por ahí a veces uno escucha que el Estado lo tiene que hacer todo, que el Estado tiene que garantizarlo todo. No, eso no existe. El Estado tiene un rol, pero la comunidad organizada tiene otro rol. Y la Iglesia, como parte de la comunidad organizada, es fundamental para afrontar la política social. Pero no es ideológico, es de hecho. Y después hay un tema concreto que tiene que ver con la cuestión geopolítica. Vos tenés hoy en el Vaticano un tipo en la cúspide, insisto, de un culto en el cual se siente representada una gran mayoría de los argentinos que tiene una posición política o ideológica muy cercana al peronismo. Entonces, desde ese punto de vista como política internacional, y vos tenés que tener buena relación con Francisco. Bueno, ya lo ha dicho Alberto. Alberto lo ha dicho que gracias a Francisco renegociaron la deuda, y cada vez que Alberto le quiere pegar un sistema a un país o un sistema de ordenamiento financiero internacional, lo cita Francisco, porque es de los pocos figuras políticas en el mundo que tiene una posición crítica del orden internacional. Entonces, ¿yo qué le diría? En Argentina ustedes quieren tener un proyecto político de masas, y bueno, traten de no pensar o adherir a la religión de la masa, es otra cosa, pero sí traten de comprender y respetar el sentimiento religioso de las masas. Si no, pues no se quejen y miren América Latina lo que está pasando. En América Latina el presidente uruguayo, un país de tradición laica, llega con una plataforma contra la ideología de género. En Brasil llega un partido político con una plataforma contra la ideología de género. En Paraguay, obviamente, un país sumamente católico, pero que no entra ni de cerca el liberalismo de izquierda a la política para la mujer. Y miren la posición ideológica del presidente chileno, miren la posición ideológica del presidente peruano, miren la posición ideológica del presidente colombiano. Entonces, claro, uno puede tomar el atajo, decir, no, en realidad somos un país único en el mundo. Yo le diría, no le erren, y no le erra al pueblo en tener convicciones religiosas. Entonces, si el peronismo no tiene una relación inteligente con el culto mayoritario, con la posición cultural mayoritaria, bueno, va a perder elecciones, primero, y segundo, lamentablemente va a tener problemas serios, muy serios, de diálogo, de articulación con la masa. Insisto, después que cada cual tenga la religión que quiera. Ahora, insisto con eso, porque si no, yo le estaría mintiendo. Miren América Latina. Y si ustedes le van a echar la culpa al pueblo peruano, al pueblo colombiano, al pueblo paraguayo, al pueblo brasileño, al pueblo uruguayo, por elegir ese tipo de ideal político, y bueno, yo qué sé, me van a decir que el problema lo tiene el pueblo. Bueno, estamos en otra concepción política, ¿no? Bien, Aritz. Aprovecho que justo Ricardo González hizo como un versus sobre esto sería algo así como feminismo popular y feminismo burgués, haciendo alusión al último tema. Bueno, el peronismo tuvo feminismo popular. Imagínense, Eva Duarte, una mina que empuja el partido político feminista, que le da participación a la legislatura por primera vez en el país. Eso permite que la primera presidenta mujer de América Latina del mundo es Isabel Perón, la vicepresidenta de Perón. No es una casualidad. Perón la mandaba a Isabel a discutir en los años 60 los conflictos sindicales. Y esa parte del feminismo popular. O sea, la mujer en lugares políticos, en programa político de masa. Lo que pasa ahora a las feministas, como no le gusta a Isabel, y bueno, pero bueno, yo qué sé, era la vicepresidenta de Perón. Yo que soy peronista, era la vicepresidenta de Perón que gana con el 60% de las elecciones. Nunca una mujer tuvo tanto apoyo popular.
por Perón, ¿no? Perón. Y eso permitió que el peronismo bonaerense con Duhalde le haya dado 1/3 de la representación a las mujeres en la lista. Eso permitió que Cafiero, con Anita Goitía, haya hecho el Consejo Provincial de la Mujer y las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires, y eso permitió que Cristina Kirchner sea presidenta, y ese es el feminismo popular. Que viene de la época de Eva, sigue con Isabel, sigue con Anita Goitía, sigue con la Chiche Duhalde, sigue con Cristina, y es popular porque son mujeres que representan un sector masivo del pueblo. Ahora, si te gusta tu ideología, no de alguna de esas, es otro tema. Ahora, eso es feminismo popular. Ahora, vos podés tener un feminismo que ideológicamente suene muy bonito, pero que no tiene arraigo de masa. Bueno, no es un feminismo popular. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero popular al menos no es. Bien. Siguiente pregunta de, perdón, capaz que nombro mal los apellidos, Emiliano Ayusa, si no leí mal, hace un comentario y dice: muy buen repaso de las realizaciones justicialistas con respecto a los datos de desocupación y pobreza actuales. A fin de mes, la primera, es decir, la desocupación, va a rondar el 25% y la segunda, la pobreza, el 55%. Números iguales o peores que en el 2001-2002. Terribles. Daniel Gamba pregunta: ¿cómo se compite hoy con la industria china? Bueno, es todo un tema, digo. En algunas cuestiones con China hay complementación, porque los tipos necesitarían alimentos o cereales que nosotros producimos. Hoy la Argentina tiene un sector agropecuario dinámico, y hay que potenciarlo. Perón incluso le hizo elevadores de grano, le hizo tractores, ferrocarriles. No es cierto que Perón tiene una política anti-agropecuaria. Ahora sí, Perón planteaba la cuestión agropecuaria porque era fundamental para la obtención de divisas, pero para industrializar el país, para tener pleno empleo. Entonces yo creo que hoy con China, desde algún punto de vista, hay cierto grado de complementación en algunas cuestiones. Yo creo que a esa complementación hay que darle más valor. En vez de exportarle soja, exportarle cerdos, como hoy plantea el gobierno nacional, y para mí es acertado. Después hay que ver un montón de cosas, ¿no? En la cuestión ecológica, la sustentabilidad, pero me parece que con China, por un lado, hay que tener un intento de exportarle en esa complementación relativa más cadena de valor. Después, si no se ordena bien la relación con China, a Argentina no le queda nada. China hace todo. Te puede hacer los guardapolvos, los autos, los aviones, la vacuna, y no te queda nada. Y si hoy a Argentina le sobra 1/3 de la población, si importamos todo de China, le van a sobrar el 60% de la población. Y le va a quedar un 40% del mundo agropecuario y de servicios. Entonces yo creo que con China hay que tener una política más que argentina, sudamericana, insisto, de discusión seria, de complementación en algunas cosas, y después intento de respetar ciertas cadenas de valor de nuestra producción nacional, y para mí hay que empezarlo a discutir como Mercosur. Yo creo que esta es una discusión que se tiene que dar a nivel regional. Argentina tiene que dar un salto económico, y para mí hoy lo tiene que dar con el Mercosur. Por ahí la industria automotriz, podemos hacer algunas partes nosotros, otras Brasil, otras Uruguay, otras Paraguay. Lo mismo la industria aeronáutica, y hay un montón de esferas que si no las protegemos, los chinos nos pasan por encima, que me parece que las podemos desarrollar en articulación con al menos el Mercosur. Bien, Aritz. A ver. Jorge Taylor, compañero de La Plata, nos pregunta, te pregunta en realidad, ¿qué nos puede comentar del Estatuto del Peón Rural que creó Perón? ¿Y cuál es su opinión respecto al abordaje del gobierno de Alberto sobre este tema, luego del desguace de Renatea, que había creado Cristina y se desguazó obviamente el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, Perón tuvo una política activa agraria y vinculada al mundo agropecuario. Lo que hace Perón es separar bastante bien a los distintos sectores. Le hace una ley protectora del trabajador rural, esto entre el 46 y el 46. Le hace una ley de protección del empleado de los tambos, tambero mediero, la industria lechera, y le hace una ley de arrendamientos de aquel productor rural que alquila su campo. Y si la tierra es para el que la trabaja, y se supone que si vos alquilas el campo, pero el que trabajás sos vos, tenés que ganar en términos relativos más del que solamente lo alquila. Entonces con Perón eso en los primeros tres, del 43 al 46, obtiene un apoyo masivo de la Federación Agraria Argentina y de los sectores de trabajadores. O sea, Perón en los primeros
años de construcción de la herramienta electoral, tienen en un mismo, insisto, en un mismo bando al trabajador rural, al trabajador tambero mediero, y también al pequeño chacarero. Y del otro lado a Perón le quedan los grandes terratenientes y los exportadores. ¿Y Perón por qué necesitaba a los pequeños y los medianos? Sí, para que no se le genere lo que se le generó a Néstor en el 2008-2009. Que fue que una reivindicación que pagaban el quilombo de las cerealeras exportadoras, los grandes terratenientes, la ejecutaban en la calle los cortes de ruta, Federación Agraria. Entonces, Kirchner, después lo quiso hacer Julián Domínguez, en parte lo hizo, pero no llegó a hacerlo, no pudo dividir ese mal llamado campo, ¿no? Que es muy variopinto. Perón sí lo hizo, y por eso trabajó con los de abajo, insisto, arrendatarios y los trabajadores. Y Perón, cuando se enfrenta a los grandes terratenientes, Perón dice, tengo una solución en la comunista, hago la reforma agraria, que se me pone enfrente, lo paso encima con los tanques. Pero no, Perón dice, ese no es el camino, entre la sangre y el tiempo. Perón había estado en Europa, había visto la guerra civil, había visto de cerca los resultados de la guerra civil española, y Perón no había visto bien ese enfrentamiento que dejó decenas de miles de muertes. Entonces Perón dice, yo no puedo enfrentar al sector terrateniente violentamente. Y si bien hubo expropiaciones, Perón tuvo una política bastante activa de formación de colonias agrícolas, el gobernador Mercante, retomando otras que había hecho el gobernador Fresco antes, no hizo una reforma agraria radical, al contrario. Ahora sí, ¿con quién fue Perón implacable? Con los acopiadores de cereales, los que en el 2008-2009 ni siquiera se nombraron. Que hoy aparecen con Vicentín, por ejemplo. Hoy se hizo público un actor. En el 2018-2009 no se hablaba de Vicentín, de Bungibón, de Dreyfus, de Cargill. Perón a eso liquida. No es que liquida a la persona, liquida la función cuando nacionaliza el comercio exterior. Y bueno, Cristina Kirchner, y en parte discutiendo con el sindicalista que vinculaba a los trabajadores rurales, le crea este organismo, que Macri lo primero que hace es disolverlo, para explotar más a los trabajadores rurales de lo que están, y para pagarle al sindicalista, que lo había acompañado en su estrategia electoral, pagarle el apoyo al macrismo. Y yo creo que hoy, bueno, Alberto tendrá que construir eso. Yo creo que, bueno, lamentablemente el caos de la pandemia, Alberto agarra un país prendido fuego y, bueno, no se pudo hacer. Y Vicentín, bueno, mostró también esas dificultades. Por ahí, si el anuncio de Vicentín se hacía con todas las asociaciones sindicales vinculadas a los trabajadores rurales, Confederación Agraria, con los sindicatos vinculados a la flota mercante o dragado y balizamiento, posiblemente hubiera sido una foto potente, porque era todo el mundo de la producción y el trabajo vinculado a Vicentín detrás de ese proyecto. Pero lo anuncia la rama política. Y entonces me parece que eso también da cuenta de que nos está faltando. Nos está faltando. Pero bueno, Alberto agarró un quilombo, digo, no. Pero a mí me gustaría, insisto, que nos queda, el gobierno recién empieza. Parece que pasó un montón de tiempo, pero recién empieza. Así que ojalá que haya, de acá en adelante, insisto, una política más activa de diferenciar los actores. No todo es el campo, no toda la oligarquía, no es eso. El campo es un sector dinámico de la Argentina, es importantísimo, no hay que tener un discurso anticampo. Y como bonaerense ni hablar, vos mirás la Cámara de Senadores bonaerense y casi todo apro, y más vale. Si hay compañeros nuestros que hablan del campo como la oligarquía, y no es cierto. La oligarquía es una cosa, el campo es otro. Yo lo que creo que hay que tener una política agraria, inteligente, y, insisto, apuntalar a un sector que es muy dinámico. Digo, Insisto, a mí me gustaría Alberto con eso. Menos petardismo de la política y más inteligencia, digo. Pero digo, te insisto, Alberto tiene tantos quilombos que no sé, todavía no tuvo tiempo para arreglarlo, pero espero que lo agarre, ¿no? Bien. Bueno, seguimos. Alejandro Antonini pregunta, de acuerdo a las políticas que ejecutaba Perón, ¿qué crees que se hizo bien y qué faltaría hoy para llegar a ser un país federal? Bueno, yo le decía, Perón era un tipo nacionalista y federal. Y sudamericano, que a veces parece contradictorio, pero son tres esferas que tienen que estar. Perón era federal, como le dije a ustedes, Perón agarra un país que tenía muchos territorios nacionales.
Julio Argentino Roca toma concretamente el territorio nacional y le crea cuarteles, escuelas, y le hace todo un sistema estatal encima que lo llama territorios nacionales, del norte y del sur de la República Argentina, que eran territorios que tenían autonomía relativa porque el equivalente del gobernador lo ponía el presidente. La ley de territorios nacionales determinaba ciertas cláusulas para dejar de ser territorio y hacerte provincia. Perón agarra ese esquema de territorios nacionales y empieza a ser provincia. Formosa, La Pampa, Chaco, y son varias más. Eso es federalismo. Perón le da un montón de regiones, antes territorios nacionales que el presidente le ponía al gobernador, le da concretamente poder político a esa comunidad. Le da derecho a la autonomía, al federalismo. Ahora, en el marco de un gobierno federal fuerte, integral, porque le crea y promueve, insisto, el único federalismo cierto y real, desarrollo industrial en el norte, en la provincia mediterránea, producción automotriz, este es el único federalismo real. El más antifederal de todos fue el Turco Menem. ¿Por qué? Porque al abrir el puerto de Buenos Aires destruyó la economía de la provincia. Entonces Perón tenía un federalismo, insisto, potente, pero nacionalista, que articulaba ese doble juego, federalismo con proyecto nacional, porque son inviables. O sea, insisto, si Perón no protegía la industria, no se desarrollaba ni Jujuy, ni Córdoba, ni el sur argentino. Entonces Perón era un federal, nacionalista, y un tipo regionalista. Yo creo que hoy, lamentablemente, la política argentina está bastante porteñizada. Y Macri fue el punto más alto de eso. A mí me gustaría una política mucho más federal. Yo llevaría Canal 7 a San Luis, yo llevaría la Secretaría de Cultura a Jujuy, y yo llevaría un montón de las carteras fundamentales. Yo llevaría, por ejemplo, uno prende la televisión pública y todo el interior ve a Buenos Aires, y Buenos Aires mira a Estados Unidos. Entonces, por intermedio de la dependencia cultural de los medios, entra el neocolonialismo. Yo llevaría todo el aparato cultural para que nosotros bonaerenses empecemos a mirar un poco más al interior. Y después yo iría descentralizando, y a mi modo de ver, a mí me gustaría ver un gabinete mucho más federal del actual. Pero bueno, Alberto tiene problemas mucho más serios que la federalización del gabinete. Ahora, yo creo, te insisto, que tendría que ser mucho más federal. Y yo como bonaerense, el último anuncio que hizo Alberto de destinarle más recursos a la provincia de Buenos Aires lo veo bien, y no es contra la capital. Ahí me parece que Alberto no tiene que plantearlo contra la capital, no hay nada contra la capital, al contrario. Por eso para mí también es un error, yo que sé, politizar tanto esa decisión, porque no te va a votar la capital nunca más. Es como cuando hubo un quilombo policial en Córdoba y Cristina no le mandó a la policía a Córdoba. Y bueno, es hasta el día de hoy que los cordobeses la odian a Cristina. Entonces yo creo que no hay que politizarlo tanto en la interna con Alberto. No es contra la Ciudad de Buenos Aires. Yo como bonaerense no tengo nada contra la Ciudad de Buenos Aires. Ahora sí creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser una más. Por eso insisto, lo de la porteñización, yo no tengo nada contra la ciudad, pero creo que no puede ser que la ciudad tenga tanto poder en términos relativos con las otras provincias. Entonces cuando hoy veo que posiblemente la ciudad tenga que hacer un esfuerzo más, porque si va a ser un esfuerzo más, pero para revertir una simetría en otra provincia que realmente produce el 40% de la riqueza nacional y recibe solo el 20% de la coparticipación, digo, me parece que es un hecho de federalización y de injusticia. Insisto, y no es contra la capital. Es simplemente construir un federalismo y no tanto, insisto, que haya tanta simetría en la distribución del poder económico y político en el país. Bien. Bueno, pregunta de Diana de Echeandía. ¿Qué opina sobre la posición de Perón respecto al ambiente, hoy más que nunca vinculado a la salud y a la pandemia? Bueno, esto lo retoma mucho Perón en el 74 y crea una Secretaría de Medio Ambiente. No sé si era Secretaría o qué nivel tenía. Pero institucionaliza el área de ambiente a nivel nacional. Y el peronismo esto lo toma, incluso crea el área de ambiente en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Cafiero después. Y Perón ve la cuestión del ambiente en su estadía en Europa. Estuvo 18 años, o alguno menos, porque estuvo cuando se va acá el 55, anda también por Venezuela, Panamá. Pero está varios años en Europa. Y Europa había destruido por la revolución industrial mucho antes que nosotros la cuestión del ecosistema. Entonces yo creo que Perón la cuestión del medio ambiente lo entiende claramente en Europa.
insisto, un continente que había destruido después de la Revolución Industrial y que estaba en un proceso de reconstrucción, un intento de reconstrucción de ese escenario. Y muy lúcidamente Perón lo trae, creando estatalmente el área de ambiente a nivel nacional, pero también en algunos discursos que lo plantea frente al bloque de los no alineados, y ahí hay referencia clara, muy lúcida de Perón, de la necesidad de plantear la sustentabilidad del ambiente como parte de las otras sustentabilidades. Porque si destruimos el ambiente no hay economía viable y no hay sociedad viable. Bien. Sergio pregunta, ¿a dónde fue a buscar el primer Perón los fondos para que al mismo tiempo de todas estas realizaciones que has comentado, crear la red de asistencia que llevaba a cabo la Fundación Eva Perón? Bueno, en eso hay una anécdota que la cuenta Perón. Dice que Eva lo vino a ver y dice, bueno, vamos a hacer esto. Y le dice, che, ¿cómo lo vamos a financiar? Le dice Perón. Y Eva le dice, con tu sueldo. Y Perón dona su sueldo para empezar la Fundación Eva Perón. Y entre nosotros, yo creo que hoy la política debería mandar este gesto. Ahora, también es cierto, hoy con este gesto la política no resuelve, porque si el problema en la Argentina, si uno ve los volúmenes de guita del ANSES, que los políticos, que un senador que gana 500, 600 lucas en trenes, parte de su sueldo, no se resuelve los problemas de la jubilación en Argentina, sería una ingenuidad. Ahora, como mensaje político, sería un mensaje político para estar al tono de la situación actual. Insisto, un senador en Provincia de Buenos Aires gana 500, 600 lucas por mes. Entonces, yo creo que ese gesto de Perón, yo creo que lo hacía de corazón, porque era un tipo que realmente siempre fue muy austero en su vida. Yo creo que lo hacía porque lo sentía así, ahora políticamente es contundente. Es fabuloso. Es fabuloso que Perón pueda decir, mi sueldo entero a la fundación. Y después también lo que hay que saber, es lo que les comentaba hoy, este era un Estado que administraba muy bien el ahorro argentino vía nacionalización del comercio exterior. Entonces eso le daba al Estado sustentabilidad financiera. Le daba sustentabilidad financiera porque le daba muchísima capacidad de administrar racionalmente el ahorro de los argentinos. Entonces la fundación nace, insisto, con esa anécdota, después se administra con recursos públicos y también con subsidios o donaciones. Pero en un país que, insisto, administraba muy bien el ahorro nacional. Bien. Pregunta de Laura Menéndez, si podrías ampliar sobre el bloqueo de Estados Unidos en los primeros años del gobierno peronista. Mira, la relación entre Perón y los Estados Unidos no fue lineal. No fue lineal. Esto lo explica muy bien Antonio Cafiero en un librito que tiene sobre la política exterior del justicialismo. ¿Cuál es el problema de Perón en sus primeros años? Inicial, la discusión sobre la Argentina y la Segunda Guerra. Argentina venía de una tradición neutralista de la época de Irigoyen, que había aguantado, ahí esto hay que ser realista, los gobiernos de fines de los años 30, conservadores también había una tradición neutralista. Algunos decían que era para beneficiar a Inglaterra, porque si no te metías en la guerra le podías vender comida, no importa cuál era la justificación. Pero para ser justo, Perón retoma una bandera neutralista que venía de la política argentina, muy doctrinaria de la época de Irigoyen y también doctrinario y circunstancial a fines de los años 30 y principios de los años 40. Entonces esto empieza a generar muchísima hostilidad de los Estados Unidos y del bloque soviético. Comunistas y norteamericanos acusaban al neutralismo argentino de hacer complicidad con los nazis. Cosa que no es cierto. O sea, nosotros, como Menem mandó tropas al Golfo, y no tendría que haber mandado tropas al Golfo, y no era neutralidad, o no neutralidad con las fuerzas en pugna en el Golfo. Después, así venían los atentados terroristas en Argentina, ¿no? Argentina participó en una guerra que no tenía nada que ver con el turco Menem. Y el turco Menem podía haber dicho, yo mantengo la neutralidad y no es ni a favor ni en contra, ni de los Estados Unidos ni de los países del Medio Oriente. Bueno, entonces la cuestión que Perón mantuvo la neutralidad lo acusaban de nazi. Después al final el gobierno de la Revolución Militar le declara la guerra a Alemania, pero cuando la guerra estaba terminada. Entonces hay desde ahí un encono personal muy fuerte de un sector de la Embajada de los Estados Unidos contra Perón. Y uno es Sprury Braden, que participa de la campaña electoral, con la cara destapada, iba en las movilizaciones de la oposición. Ahora vieron que el embajador británico anda sacándose fotos, pero bueno, no en movilizaciones contra el gobierno, sino con algunos funcionarios del gobierno. El embajador norteamericano
hacía campaña públicamente contra Perón. Entonces ahí le meten un bloqueo económico a Perón. Y una de las cuestiones que jodía ese bloqueo, una era la compra de armas, de armamento. Argentina tiene una política de defensas muy activa, sumamente activa. Y también la compra de maquinaria, porque Estados Unidos ahí era un sector industrial pujante en el mundo. Y en un país como el nuestro, en vía de industrialización, el principal importador de máquinas eran los Estados Unidos. Después esto lo quiere compensar Perón con un sistema de comercio bilateral, y como no tenía divisas, va a empezar a intercambiar cereales por maquinaria del bloque soviético. Que, hago un paréntesis, para mí eso servía Vicentín. Vos no tenías dólares, pero por ahí si tenías cereales, podías cambiar cereales por maquinaria que necesitaba tu país ahora. Entonces, en los primeros años las relaciones con Estados Unidos fueron malas, muy malas. Pero después vienen otros embajadores y la cosa se empieza a relajar. Y después otra cuestión que le molestó a Estados Unidos, que Perón en el marco de la política de la tercera posición, Perón dice, yo no soy ni anti-norteamericano ni anticomunista. Entonces puedo tener relaciones con los norteamericanos, que Perón las empieza a mejorar, firma incluso con un banco norteamericano, el Exim Bank, un crédito para desarrollar el área energética petrolera, tiene un quilombo bárbaro, el nacionalismo lo putea, hasta John William Cook lo putea. O sea, esto le generó mucho encono dentro del mismo gobierno. Pero Perón intenta recomponer con los Estados Unidos. Insisto, ¿por qué? Porque necesitaba importar maquinaria para la soberanía petrolera. Pero Perón mantiene después también relaciones con la Unión Soviética. La Unión Soviética desarrolla ferias industriales en nuestro país. Y empieza a haber una política de relación comercial con el bloque soviético. La Argentina fue en volumen comercial el país con más relaciones con la Unión Soviética, con Perón en vida. Entonces esto le generó ciertas ripideces a las relaciones entre Perón y los Estados Unidos. Pero insisto, no fueron uniformes. Y para ser justo, si bien Perón en un momento tuvo una posición dura, era Braden o Perón, la embajada de los Estados Unidos o nosotros, en un momento trató de bajar las armas para tratar de poder conseguir, insisto, de los Estados Unidos, aquellos bienes industriales para la autodeterminación energética. Bueno, vamos con la siguiente. Gustavo Pirich te pregunta, hace una aclaración primero, dice que hubo una foto de Alberto con los 6 de la economía concentrada, y una nota de Zayat en página 12 que criticó la foto definiendo un nuevo sujeto económico integrado por pymes, cooperativas, empresas recuperadas, economía popular, y dice que fue avalada por Cristina. ¿Cómo ves esa discusión y la importancia de esos sectores en la reactivación del país? A ver, ¿cómo veo esos sectores? Claro, ¿cómo ves esa discusión que se había tornado en base a, no sé si todos recordamos esa nota de Zayat que hablaba que con ciertos sectores no se podía avanzar por una cuestión de que sus intereses ya, digamos, son más foráneos que lo que necesita, digamos, la economía pyme, la economía popular, que era el crecimiento interno? Ellos ya no juegan ese partido. Esa era la nota de Zayat. Y bueno, y la pregunta del compañero Gustavo es cómo ves esa discusión y la importancia de esos sectores en la reactivación del país. La foto la de 9 de julio. Exactamente, Cacho, esa misma. Yo sé lo que creo que Alberto no debería dar ningún debate que no genere producción y trabajo, por el hecho de la situación altísima de desempleo, de marginalidad social que tenemos. Entonces, vos decís, hoy, ¿quién no genera ni producción ni trabajo en el país? Y bueno, el sector financiero. Para mí hoy, ¿quién es el gran enemigo del desarrollo argentino? Es el sector financiero. Que para renegociar la deuda se bajaron las armas, como una estrategia de negociación financiera, digo, yo qué sé, la estrategia que quiera, pero yo creo que hoy el gran sector antinacional en la Argentina es el sector financiero. El sector financiero que van del Fondo Monetario Internacional a todos los grandes grupos timberos, generalmente extranjeros y norteamericanos. Para mí ese es el enemigo del desarrollo. Y para mí más tarde, más temprano, esos tipos los tenés que desplumar con una nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios. Después yo creo que hay un sector de la economía concentrada en la Argentina que hoy en la situación de debilidad que está no te puedes enfrentar. Hoy una discusión muy jodida con el sector exportador cerealero, y si no te liquidan exportaciones, te doblan una devaluación.
Entonces yo creo que el esquema que hizo Duhalde en el 2002, de cerrar con los exportadores del campo, con la Unión Industrial Argentina, con la pastoral social, yo creo que hoy ese es un sistema necesario. No sé si es el que más me gusta, pero me parece que hoy ese es un sistema necesario por el drama de la situación económica actual. Para mí hoy el enemigo es el sector financiero, el enemigo es un sector concentrado de exportador, y después creo que el resto son adversarios, que vos tendrás que ir ordenando a lo largo del tiempo. Que vos tendrás que ir ordenando, te insisto. Para mí el sector dinámico tiene que ser pyme, el industrial, hoy obviamente la economía popular, porque tenés altísimos niveles de sectores que están por fuera de la economía capitalista tradicional, entonces esos sectores tienen que ser dinamizar, y para dinamizar esos sectores hay que sacar la plata para financiarlo. ¿Y dónde está? En comercio exterior o banco. Esos son los únicos dos enemigos. El resto son adversarios, a mi modo de ver. Los grandes productores agropecuarios son adversarios en algún momento. Los grandes grupos económicos concentrados que fijan precios, sí, son jodidos, son adversarios. Y después, bueno, hay un área de las empresas de servicios que hoy Alberto, para mí, hizo lo que tenía que hacer, fijarle tasa de rentabilidad. Kirchner había hecho algo similar. Que también son adversarios con cierto tufillo de antinación. Insisto, si vos tenés la tarifa como la tuvo Macri por adelante, y bueno, no hay economía y sociedad viable. Y yo creo que Alberto le fijó las tarifas y eso es parte. Insisto, para mí hoy tenemos que discutir con la finanza, con un sector exportador y con las empresas de servicio. El resto, reitero esto, estamos en el 2002, a mi modo de ver en términos económicos. No estamos en el 2008. Mucho menos estamos en el 2013. Para mí hoy el país está en situación económico-social en el 2002 y el sistema de alianzas tiene que ir por ahí. Bien, bien. Muy claro. Bueno, acá un comentario de Juan Blota de Cacho, que dice, referido a la relación de nuestro gobierno con el campo, vemos que hay un sector integrado por actores agrarios, productores y exportadores que hacen una propuesta para aumentar exportaciones de mayor valor agregado, con el que se están haciendo reuniones para avanzar en la propuesta. Voy retomando un poquito aquel tema. Y Sergio Longo consulta, dice, aciertos como tantos el compañero Aritz, así que bueno, un halago ahí. Esta vez hablando de la polarización de las decisiones políticas. Sobre esto último, ¿no parece que entramos como siempre en la agenda impuesta por los poderes monopólicos? Y también hace una segunda pregunta que dice, en tal sentido, ¿deberíamos profundizar en las decisiones que se dan en torno a los conflictos y de esta manera dar la discusión? Para mí los conflictos hoy que hay que dar son los que generen morfi en la familia argentina, los que generen, los que reconstruyan el sistema educativo, la salud. Hay otros conflictos que no. Yo creo que hay que putear mucho menos a Larreta en Capital. O sea, hay una dinámica del enfrentamiento partidario a casi un año de las elecciones que para mí es contraproducente. ¿Por qué? Porque vos tenés la mitad del país que pasa hambre. Entonces en un momento va a decir que se vayan todos como en el 2001. Va a decir, la gente va a salir a la calle y decir que se vayan todos como en el 2001. Entonces para mí hay una agenda de debate partidario que hay que aflojarle. La clase dirigente argentina está ciega, parte del oficialismo, digo, lamentablemente está ciego, porque mete un debate, un nivel de virulencia, que en última instancia, ¿qué correlato tiene electoral? Y falta un año para las elecciones, y todo lo que no tenga correlato en producción y trabajo, hoy está regalado. Entonces por eso yo creo que acá hay debates que hoy la Argentina no puede dar. Yo te diría hasta incluso la reforma judicial, yo te diría, hoy en este esquema, la habías dado en el 2013 y perdiste encima porque la aprobaste en la legislatura, después un fallo de la Corte te lo tiró todo para atrás, y eso generás pavor dentro de los sectores medios. Entonces me parece que también estamos generando un clima belicoso y no nos estamos peleando con lo que nos tenemos que pelear. ¿Vamos a la guerra para nacionalizar Vicentín? Vamos. ¿Vamos a la guerra para expropiar un banco? Vamos. ¿Vamos a la guerra con Larreta por discutir cómo maneja la política de salud? No. No. El Estado Nacional, en última instancia, tiene que tratar de apoyar un sistema de administración distinto del COVID. Vamos, pongamos los pantalones largos. Vamos, la Argentina tiene la mitad del país, está en la pobreza. Digo, no. Por eso yo digo, hay una agenda de debate partidario que me parece que un sector nuestro del oficialismo se tiene que olvidar. No estamos en el 2013, estamos en el 2002. La gente pasa hambre. Después, el debate, insisto, con la justicia, y para mí no era el momento para darlo. Y después, bueno, me parece que hay que empezar a manejar algunos temores de la clase media. Toma de tierra.
Bueno, ojo, si la clase media realmente cree que nosotros somos un gobierno que le va a tomar los departamentos en la costa y que se va a tener que armar porque nosotros vamos a financiar las tomas ilegales de tierra, gente, estamos mal. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Mandemos un buen plan federal de viviendas como hizo Julio De Vido. Hagamos un programa de regularización dominial como hizo la ley Pierri de Duhalde, por ejemplo. Pero hagamos algo concreto, realista. No te digo sacar la gente que toma la tierra a los tiros, pero digo, mandemos un discurso para la clase media inteligente, porque si no estamos creyendo, imagínate, la gente de la clase media, el quilombo económico, los temores, que esto no se termina, la inseguridad por el sistema de salud, el terror mediático, y encima piensa que nuestro gobierno, en vez de dar orden, está financiando a bandas para que le tomen el terrenito, está asustado porque se quiere a la costa porque piensa que nosotros somos cómplices de la toma de edificios, de departamentos, digo, es una locura. Por eso también creo que tenemos que dar un mensaje de estabilidad. Si a la inestabilidad emocional, al temor sanitario, al temor económico, nosotros le metemos este otro eje, que vaya al establishment. Por eso me parece que tenemos que tener una política de comunicación, bajar el nivel de virulencia de algunas peleas y mandar un discurso, insisto, más de orden. ¿Qué me hace acordar a mí la toma de tierra? Año 73, presos políticos. ¿Estamos de acuerdo que había que liberar presos políticos? Sí. Perón, ¿qué dice? Hagan una ley. La militancia casa, lo saca por fuera de la ley. La prensa, ¿qué dice? Este es un gobierno que viene a soltar terroristas por fuera de la ley. Entonces, no era que Perón estaba en contra de sacar a los presos políticos, pero sí estaba en contra que algo que él iba a hacer sea usado en su contra. Entonces hoy con la cuestión social, el uso de tierra, tengamos una política inteligente, pero no demos el mensaje que somos, que en vez de garantizar el orden y ordenar la política social, somos el gobierno del caos. Ni qué te decir cuando una organización social dice que va a ir a reprimir o a repudiar a la agencia de Olivos un levantamiento policial. Ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. Te insisto, me parece que tenemos que tener una estrategia mediática más consistente, tenemos que tratar de mandar un mensaje de orden, somos el gobierno de orden, vamos a resolver los problemas de empleo, de salud, de seguridad, porque si a nosotros la prensa nos lleva donde nos quiere llevar, un presidente que no gobierna, que le toman la tierra, le toman los departamentos, no frena la inflación, se enferma la gente del COVID, nos genera ingobernabilidad y eso no nos sirve, somos oficialismo. Por eso también veo algunas declaraciones de algunos funcionarios muy ideológicas. Y cuando vos sos oficialismo, la ideología va a un lado. Primero está la política. Somos el oficialismo. Tenemos que transmitir orden. Si no, insisto, una cosa que le da Aris Recalde, que es un académico, pero el oficialismo tiene para mí, insisto, bajar enfrentamientos, bajar virulencia y dar solamente las peleas que generan empleo y que le den de comer a la gente. Bien, clarísimo. Bueno, tenemos las últimas dos preguntas. Alberto, bueno, hace un comentario Alberto Dorio, que Zayat, sobre la nota de Zayat, plantea como grandes adversarios a Clarín y Techín, y su pregunta era, ¿la fusiladora la financiaron los yanquis o los ingleses? Yo creo, mira, en el 55 confluyen un montón de actores. Y ¿sabe dónde lo ves clarito? Cómo se reparten el negocio. Cae Perón en el 55, la nacionalización del comercio se tira para atrás. Vuelven los acopiadores de cereales. ¿De quién eran? De grandes grupos económicos internos y norteamericanos. La política, el Estado. Echan jueces, médicos, maestros, administradores públicos. ¿Quién se queda al Estado? El Ministerio de Educación se lo queda a la Iglesia, que había participado en el golpe, el sector del socialismo se queda en la universidad. Entonces el golpe del 55 tiene un componente civil, gente que asaltó el Estado, de distintas extracciones ideológicas y partidarias. Económicamente, ¿quién se queda al país? Bueno, parte de los norteamericanos, ¿qué querían? La política petrolera, que la desarrollan fuerte con Frondizi, la norteamericanización del petróleo, la política financiera, porque lo que hace Aramburu es meter a la Argentina en el FMI. Entonces, esos son todos indicios que te dicen que los Estados Unidos estaban detrás del golpe, al menos un sector de la política norteamericana. No toda, pero un sector. Y que se lo cobran, al punto, insisto, de meter a la Argentina a la esfera del dólar, meter a la Argentina hacia la norteamericanización de la educación de las Fuerzas Armadas, eso hace de las Fuerzas Armadas de Defensa, las convierte en policía. Y los norteamericanos se quedan con el petróleo, política financiera y petróleo. Después los ingleses, obviamente,
en esto hay toda una discusión. Perón, había información de inteligencia del bombardeo, Perón le saca las espoletas, una parte de una bomba, y después las bombas se arman igual. Entonces todo indicaría que quien proveía esas espoletas para terminar de armar la bomba que cayeron sobre Buenos Aires en junio del año 55, habían venido vía proveedores británicos. Esta es una hipótesis que maneja Juan José Hernández Arrey. Y después sectores económicos de la Argentina, la oligarquía argentina, que iba contra la nacionalización del comercio exterior, que le quitaba parte importante de la rentabilidad argentina, y un sector de los industriales argentinos que mataron la gallina en el huevo de oro. Aunque esto se terminó de ver bien con Martínez II, porque cuando vos mataste a un dirigente sindical, mataste una comisión interna de fábrica. Cuando vos mataste una estructura sindical, mataste lo que era los pies sobre los cuales caminaba el programa político de protección de la industria. O sea, el empleador, para no discutir paritarias o rentabilidad del capital, lo que hace es pegarse un tiro como capitalista. ¿Por qué? Porque después vienen los bancos de afuera y se lo comen en dos panes. Entonces también hubo un sector de la industria argentina que se suicida, insisto, porque para no discutir parte de su ganancia, entrega toda su ganancia porque deja de ser capital porque viene un capital extranjero y se lo amorfa en un proceso de concentración y extranjerización del país. Bien, bueno, y vamos con la última, que en verdad preguntaron dos compañeros, pero me parece que como el tema amerita, las compartimos juntas. Entre Gustavo Pirich y Toto, ¿no? Toto Balesti. Gustavo dice, ¿no crees que el discurso extremo es para los militantes y no abarca a todos los que no nos votaron? Y al contrario asusta, como por ejemplo anunciar la solución de Vicentín con una expropiación cuando un porcentaje de la población discute si vamos al comunismo. Y Toto pregunta cómo mejoramos la agenda mediática. Es verdad que la comunicación no es buena. Bueno, a mí lo que me preocupó de Vicentín que no se hizo, y como dice el colega, se comunicó pésimamente. Y no se hizo. Porque si vos me decís, la expropiaba, estaba la ley y se decía, y hoy evitabas que quiebren un montón de cooperativas o de pequeños productores rurales, y hoy tenía un excedente de exportación para importar, no sé, elementos que vos hoy no podés importar porque no tenés divisa. Si vos tenías hoy un instrumento para fijarle el valor de la canasta básica, yo te decía, bueno, nos iba a esmerilar mediáticamente frente a la opinión pública, pero en 4, 5, 6 meses, un año, derramaba sobre la vida de la gente. El problema es que vos asustaste a todo el mundo y quedaste en el pantano. Entonces comparto con el compañero que, bueno, no solo se comunicó mal, seguro. Ahora además, bueno, obviamente no se hizo. ¿Y cuál era la otra? Perdóname, Ramiro. No, digamos, ¿cómo mejoramos la agenda? Digamos. La comunicación. Claro. Bueno, hoy el gobierno tiene un sistema de medios públicos. Y hoy el gobierno tiene un sistema de medios aliados. Perón tuvo en su momento su Yankelevich, que era el tipo que le trajo la tecnología de la tele de los Estados Unidos, que le compraba los televisores. Después tuvo un tipo que le manejaba los contenidos de manera media stalinista, que era Paul. Y Perón, que era un sistema medio público-privado, que hoy existe. Hoy tenés un sistema estatal, a mi modo de ver, muy desinflado, Canal 7, sistema de medio público. Yo creo que en un momento incluso el gobierno de Néstor y Cristina le habían dado a Radio Nacional mucho más fuerza de la que tiene ahora. Y a la televisión digital, mucho más fuerza que tiene ahora, que después, bueno, Macri la jodió a la televisión digital cuando le quitó el fútbol. Cuando le quitó el fútbol, y para una cultura futbolera como la nuestra, la televisión digital perdió poder y bueno, vas al cable y vas al cable de Clarín. Entonces yo creo que hoy hay que tener una política, a mi modo de ver, mucho más activa de los medios públicos. Para mí, insisto, hay que federalizar los medios públicos, que sacar los medios públicos de la provincia de Buenos Aires. No tiene que ser los medios públicos de agrupación. Eso es lo que hizo hacer 678 y inicialmente 678 cumplió un rol y después se agotó. 678 podría haber sido una palanca para transmitir lo que hacían todos los gobernadores y no solo los gobernadores amigos de toda agrupación. 678 podría haber sido un instrumento para acompañar a todos los proyectos de desarrollo, incluso no partidarios. Hay gente, un montón de argentinos que por ahí no están en nuestro partido, pero están haciendo cosas maravillosas para el país. Y terminó siendo un instrumento que a lo último era una agenda de agrupación, ni siquiera de todo el partido.
Yo creo que hay que ir hacia un sistema de medios públicos mucho más potente. Si nosotros le devolvemos a la TV pública, al fútbol, televisación de algunos partidos, y bueno, es lo que hizo Kirchner, digo, no es que lo inventé yo, porque ustedes pueden decir, Recalde está diciendo una boludez o está delirando, no, eso es lo que hizo Kirchner. Kirchner, cuando le dio a la televisión pública fútbol, ¡pum!, la televisión pública. Entonces ahí vos tenías un medio tuyo potente. Entonces yo revisaría a ver si a la televisión pública le podemos devolver el fútbol, le daríamos potencia. Si además la llevamos al interior del país, le daríamos federalismo. Y después hay que, insisto, ver qué está haciendo Radio Nacional y la agencia Telam. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, bueno, como nosotros tenemos un sistema de medios amigos, hoy C5N es amigo. Y bueno, pero C5N, que es un periodo, puede dejar de ser amigo, ¿eh? Porque uno ve la línea editorial de algunos editorialistas de C5N y vieron que son medio los archivos, no sé si los pasan a todos. Entonces yo creo que hoy hay un esfuerzo muy grande de caminar sobre un sistema de periodismo comercial aliado, que creo que está bien, pero viendo cómo ese medio comercial, la línea de ese medio en los últimos años, yo diría, che, entonces tenés un sistema de medio público. Entonces decís, bueno, caminar con C5N está bien, me parece bien, es inteligente. Ahora, además no deberías caminar un poco más, no deberías pensar caminar un poco más, porque Clarín también lo apoyó Néstor los primeros años, pero después se corrió y quedó medio solo. Y después lo que hay que darle mucha potencia es a la agencia Telam. También, yo a veces leo la agencia Telam y es una agencia de agrupación. Viejo, cubrís a tu gobernador, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre nosotros nos podemos mentir, pero la gente no mentís. Entonces la gente, para informarse, entra a Infobae. Entonces nosotros podemos tener una agencia Telam para mentirle al jefe. Y le matamos al jefe, mire, jefe, mire, tenemos una agencia de noticias, pero mire todo lo que sale, jefe, jefecito. Pero gente entre nosotros, digo, es... Entonces, si la agencia Telam noticiosa es una agencia de agrupación o de partido, no la va a seguir nadie. Entonces, ¿quién te baja hoy la línea? Uno cuando va a una radio, ¿qué está en el monitor? TN, Infobae. Entonces nosotros queremos tener una fuente de noticias que instale, que marque agenda, y bueno, démosle a la agencia Telam mucho más seriedad. Que no sea ni la agencia ni de una agrupación ni de un partido, que sea la agencia de una línea nacional. Y ahí posiblemente cuando la hagamos más creíble, y bueno, tendremos también un recurso, porque hoy el problema es que muchos comunicadores rebotan noticias que viene envenenada, ¿viste? Pero te insisto, no tengo la vacatada. Vi lo que hizo Néstor, y me parece que Néstor en eso era pícaro. Bueno, Flor, cerramos. Te agradezco, Aritz, personalmente. Muy buena la charla. Bueno, gracias Aritz, gracias compañeros por la presencia. Nos volvemos a encontrar dentro de 2 sábados, nuevamente con Aritz, ¿no? Y suponemos que ya con la niña. Vamos a despedir a Aritz. Muchacho peronista, subiendo entre a la gran masa del pueblo, Pero
Ese varón argentino y siguiendo su camino. Pero la grande cuánto vale. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Que viva. Fuerza, compañeros. Gracias, muy buena la charla, gracias por el espacio. Nos vemos en dos sábados nuevamente con Aris para hablar de peronismo y educación. Chao, compañeros. Chau, chau. Gracias. No, hasta luego. Chao, Flor.